Buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Tuvimos unos pocos inconvenientes de tráfico, por eso estamos iniciando unos minutos retrasados, pero estamos aquí ya para continuar nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Nos encontramos en esta oportunidad iniciando el capítulo número 14. Hoy vamos a estudiar la mitad del capítulo y la otra semana, si Dios lo permite, terminaremos este capítulo número 14. Para poner un poquito de contexto a los que no han estado semana a semana siguiendo el estudio, el capítulo 13 contiene una buena cantidad de parábolas de Jesús. Él enseñaba con parábolas. En algunas ocasiones se quedó registrada la explicación que Jesús le daba a estas parábolas con sus discípulos, no a la gente, sino a sus discípulos. Así que la última parte del capítulo 13 nos narra que Jesús llega a compartir a Nazaret, el pueblo donde él creció, y básicamente lo rechazan. Vamos a iniciar hoy el capítulo número 14. Solo déjeme hacer un cambio aquí en la Biblia y estaremos listos para nuestro estudio del día de hoy. Vamos a leer el capítulo 14 del versículo 1 al versículo 12 y luego una segunda porción del 13 al 21. Así lo vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a ponerlo aquí a la vista para los que no tienen su Biblia a la mano. Así que acompáñenme en la lectura, por favor. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien, vamos a poner aquí nuestra versión en paralelo, como siempre lo hacemos. Este es un estudio bíblico inductivo. Vamos versículo a versículo y comparamos diferentes traducciones del texto bíblico para sacar sabiduría y también comparar cómo lo han interpretado las diferentes expresiones del griego. Recuerda que el Nuevo Testamento básicamente fue escrito en griego. Hace unas semanas platicábamos con unas personas que algunos piensan que, y voy a explicar un poco de dónde viene este pensamiento, que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Eh, Ireneo en el primer siglo hizo un comentario sobre eso en un escrito. Lo interesante es que no hay ningún manuscrito original que se haya conservado de Mateo en idioma hebreo. Lo que sí hay abundantes son manuscritos en griego del Evangelio de Mateo. Así que lo que nos consta y lo que podemos comprobar, digamos así,
de acuerdo a la arqueología y todo esto, la conservación de los manuscritos, es que también el Evangelio de Mateo fue escrito en griego y luego traducido, y aquí le estoy presentando varias versiones para que vayamos comparando cómo lo han traducido las diferentes versiones. Muy bien. Inicia diciendo, ahora voy a leer otra versión, la Reina Valera estará siempre a la izquierda. Dice, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús. Hablemos un poquito de quién es este personaje para poder ubicarlo y poder ver qué es lo que está pasando. Se mencionan varios Herodes en la Biblia. Este, de hecho, le llaman Herodes el tetrarca. Se menciona otro en el tiempo del nacimiento de Jesús, que es Herodes el Grande. No son el mismo. Herodes el Grande, digámoslo así, es el progenitor de todos los demás Herodes. Herodes era el gobernador de la región de Galilea en ese tiempo, puesto por los romanos. Herodes, por cierto, no era judío, era idumeo, era una región idumeo que quedaba al sur de Israel, contigua a Israel, pero no era parte de Israel. Entonces era un rey o gobernador, se le llamaba rey, ¿verdad? Pero él realmente era el gobernador de toda la región de Galilea. En el tiempo que Jesús nació, quien estaba vigente, digámoslo así, era Herodes el Grande. Voy a ponerle acá un pequeño cuadro. Espero que se vea lo suficiente en su computadora o en el dispositivo. Aquí hay una genealogía parcial de los Herodes y está remarcado con números, algunos que se mencionan en diferentes porciones de la escritura. El número uno es Herodes el Grande, es el que eh, habla con los sabios del Oriente, es el que manda matar a todos los niños menores de 2 años y bueno, esas dos cosas se hablan de hecho, de todos los Herodes. eh, Fue un asunto realmente desastroso y creo que ninguno de ellos se salva de hacer una tarea realmente desastrosa. Eran eh, pervertidos, eran eh, llevados por la eh, robo y un montón de engaños. Bueno, eso los historiadores lo mencionan. Entonces, el uno es Herodes el Grande. Este tuvo varias esposas. Está un cuadrito aquí que dice Doris, Mariam, Mariam segunda, Cleopatra de Jerusalén y Maltase. Y de estas esposas tuvo varios hijos. Usted puede ver los nombres abajo del recuadro donde dice esposas. Hay varios hijos. Quiero llamar básicamente la atención a los últimos cuatro. Herodes Filipo, el otro que se llamaba Filipo, Arquelao, que se le menciona también en la Biblia, que gobernaba la región de Judea, y Herodes Antipas. Este que estamos mencionando, estos que están acá, son hijos directos de Herodes con diferentes esposas. Herodes el Grande subdividió la región que le tocaba gobernar en cuatro partes y le dio a sus hijos una parte para gobernar a cada uno. Así que cuando dice aquí en la Biblia, entonces Herodes el tetrarca, esa palabra tetrarca viene de cuatro, ¿verdad? El que administraba una cuarta parte de el reino de Israel, ¿verdad? Más abajo, y ahorita voy a pasar a esto y luego regreso al texto, en el 4 y el 5 aparecen dos Agripas. Algunos se llama Herodes Agripa y otro Agripa segundo, aunque generalmente también se le menciona como simplemente como Agripa. Estos aparecen más bien en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice que uno de estos, Herodes Agripa I, murió comido por gusanos porque
se le subió a la cabeza y cuando la gente lo idolatraba, él no dijo nada y entonces dice que murió. Y el otro es Herodes Agripa II, es el que, ante el cual comparece Pablo cuando está en su camino para ir a presentar su defensa ante el César. eh, el gobernador de la región dice, aprovechando que por aquí anda Agripa, le voy a pedir que oiga el caso y tal vez él me ayuda a enviar una carta al César. Entonces es cuando Pablo se presenta a él, hace su defensa y está presentando el Evangelio y es el que le dice, por poco me convences de hacerme cristiano. Bueno, toda esa parte, ese es Herodes Agripa segundo, el número 5 que está acá. El primer Herodes Agripa muere, ¿verdad? Eh, y es descendiente de la segunda, digámoslo así, esposa. Ahora llama la atención una cosa. A la par de Agripa primero, usted puede leer Herodías. Herodías también era descendiente de Herodes el Grande. No solo estaba casada con su medio hermano, sino que también era descendiente de Herodes el Grande. O sea, pues eso decía, era una depravación casi completa lo que estaba pasando en esta familia. Ok, entonces ya les expliqué un poquito. Este Herodes el tetrarca era hermano, eh, medio hermano, era Felipe, se le llamaba, ¿verdad? O Filipo de este otro Herodes. Estaba administrando otra parte. Entonces, Herodías era esposa originariamente de Felipe por cuestiones políticas, eso lo narra la historia, y de intereses, se divorcia de Felipe y se casa con Herodes el tetrarca. Y ante esa situación, aunque aparentemente lo hicieron de manera legal bajo la ley romana, Juan el Bautista lo confronta y le dice que no es lícito delante de la ley de Dios que lo haga. Sigamos leyendo. Versículo 2, comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, hablando de Jesús, ha resucitado. Herodes, el tetrarca, cuando oye hablar de Jesús, él piensa que es Juan que ha resucitado. ¿Por qué? Porque dice acá, tiene poder para realizar milagros. Ahora, la historia que va a contar a continuación no sucedió en este momento, sino ya había sucedido, porque Herodes dice, oigo hablar de Jesús. Por cierto, en otros evangelios dice que él quería conocerlo, hacía esfuerzos por conocerlo. No lo conoció sino hasta el final de la vida y ministerio de Jesús. Él comparece ante Herodes, es este Herodes el tetrarca, y se recordarán ustedes que Jesús no abrió su boca, no le respondió ni una sola palabra, ¿verdad? Ok, am, entonces aquí viene la narrativa de lo que había pasado, porque él pensaba que era Juan el que había resucitado. Si había resucitado es porque ya había muerto para este momento. ¿Qué es lo que pensaba Herodes? En efecto, dice. Herodes había arrestado a Juan bastante tiempo antes, lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Ya vimos también que entonces Herodías realmente era medio hermana de Herodes el tetrarca. También era medio hermana de Felipe. Entonces, aunque las leyes, en leyes romanas en ese momento lo permitieran, delante de la ley de Dios esto era una abominación. Y dice, es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Dice aquí en la Reina Valera y en la textual, no te es lícito tenerla. Pero lo que dice realmente en el griego es, no es legal, o sea, la ley te lo prohíbe. Aquí la NTV dice es contra la ley de Dios. No lo estaba acusando de violentar la ley romana, sino más bien de violentar la Torá, la ley de Dios, ¿verdad? Ah, eso es lo que dice básicamente en el, en el griego, cuando dicen no te es legal, ¿verdad? Tenerla como esposa. Pero no estaba hablando otra vez de una ley civil, sino la ley de Dios. Y Juan lo confronta por lo que él estaba haciendo. Ahora aquí en el 5
se nos expone de parte de Mateo una parte de lo que pensaba Herodes, porque en otros de los evangelios dice algo complementario, no es que fuera contrario a lo que aquí va a decir. Dice que Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo. O sea, él por esto que estaba pasando en realidad quería matarlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque eh, tenía miedo a la gente, no a Juan, sino a la gente, porque la gente pensaba que Juan era un profeta. Entonces se recordará también que los fariseos en una oportunidad eh, confrontan a Jesús y él les pregunta, bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y ellos, porque ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Y él antes de responderle les dice, bueno, ok, está bien, si ustedes me contestan esto, yo les voy a decir con qué autoridad. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y dice que los fariseos, pensando que como la gente pensaba que Juan era un profeta, si decían era de la tierra, entonces la gente se iba a molestar. Y si decían es del cielo, justamente Jesús les iba a decir, y entonces fue que no le hicieron caso. Y ellos dijeron, no sabemos. Y entonces Jesús sabiamente le dice, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, este punto que dice acá, eh, Herodes tenía miedo a la gente, pero también en otros evangelios dice que Herodes tenía ah, interés por escuchar a Juan, ¿verdad? Pero ese es interés de comezón de oír, más bien, no tanto de ver si me puede decir algo en el cual tengo que cambiar o algo. Él en realidad tenía deseos de matarlo, pero hasta este momento no lo había hecho. Ahora dice, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes, voy a leer el 7, que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Eh, los judíos en realidad no hacían celebración de los cumpleaños, y no porque estuviera mal, como dicen algunos, bueno, es que era una costumbre eh, pagana, sino porque ellos realmente todos los días estaban agradecidos por la vida que Dios nos da, ¿verdad? Obviamente, pues medimos el tiempo en años y una vuelta al sol, como decimos popularmente, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de esa manera, pero los judíos en realidad de ese tiempo básicamente no hacían prácticamente nada en celebración de los cumpleaños. Aquí Herodes sí está haciendo una fiesta. En otros evangelios dice que invita a los principales de Jerusalén, religiosos y militares, etcétera, y estaban ahí en una gran fiesta. Y dice que la hija de Herodías, aquí no dice cómo se llama, pero se llamaba Salomé. Esta muchacha era una muchacha tal vez entre 12 y lo más piensan 16, de 16 años más o menos, ¿verdad? Entonces ah, dice que la hija de Herodías bailó delante de todos y le agradó a Herodes. Ahora este baile en el contexto y en las costumbres del tiempo básicamente eh, era un baile incluso sensual. Imagínese usted a una muchacha adolescente de 12 a 15 años y está haciendo esto. Dice que le agradó a Herodes, ¿verdad? Es por eso decía que esta era una familia totalmente disfuncional, pervertida en muchas áreas, ¿verdad? Eh, y entonces él dice que le prometió a ella darle cualquier cosa que pidiera. En otro de los evangelios dice, aún la mitad de mi reino te daré, ¿verdad? Eh, en realidad él no era el gobernador de todo, estaba ofreciendo algo que no podía cumplir en un sentido, eh, pero eh, dice que esta muchacha instigada o recomendada por su mamá, por Herodías. La mamá también quería ver muerto a Juan, pero no encontraba cómo.
Y entonces aprovechó esta oportunidad. La muchacha le pregunta a su mamá qué pido y ella le dice, ok, dile que te dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ah, dice acá, instigada por su madre, le pidió, dame en una cabeza, perdón, en una bandeja la cabeza de Juan el, el Bautista. Entonces, básicamente fue la idea de Herodías y este para ella era el momento preciso como para deshacerse de Juan. Herodías también estaba molesta por el tema, ¿verdad? No solo Herodes, sino Herodías, porque él los confrontaba con lo que la ley de Dios en realidad decía sobre este tema del matrimonio. El rey se entristeció por lo que le pidieron, ¿verdad? Pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, él no quiso quedar mal delante de todos, ¿verdad? Ordenó que se le concediera la petición. Entonces los guardias encargados, dice el 10, mandó a decapitar a Juan en la cárcel y, un momento así cruento, ¿verdad? El versículo 11, llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha. ¿Quién se la entregó? A su madre. O sea, ella en realidad no estaba interesada en el punto, pero como le preguntó a su mamá, ¿qué pido, mamá? Y Herodías encontró el momento para matar a Juan, ¿verdad? Recuerde que esto no está sucediendo en este momento porque la narrativa inicial del versículo 1 dice que Herodes pensaba que Jesús era Juan que había resucitado. Ahora están haciendo, bueno, ¿y a qué hora se murió? Entonces están haciendo aquí la narrativa vencida, ¿no? Atrasada de la muerte de Juan. Dice entonces, luego llegaron los discípulos de Juan y recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Y después fueron y avisaron a Jesús. Creo que hasta el 12 habíamos leído, pero creo que es importante leer la primera parte del 13 para entender también el contexto. Cuando llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Y después fueron y avisaron a Jesús. Ahora, ¿por qué es importante este punto de que le avisen a Jesús? Porque dice acá, bueno, aquí dice que se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Eh, Juan era su primo, no solo era un profeta, era el Elías que había sido profetizado que iba a preparar el camino del Señor, pero el trasfondo fuerte de esto es que Jesús sabía que este era el inicio del cumplimiento de algo que a él también le iba a tocar, entregar su vida por el propósito por el cual Dios lo había enviado. O sea, también iba a tener que morir. Era un momento de digerir esta realidad que ahora está a la mano, ¿no? O sea, ya mataron a Juan y Jesús dice, bueno, se fue a un lugar solo y, y se puso a meditar sobre este tema, ¿verdad? O sea, qué tan dispuesto estoy yo, en este caso, ¿verdad? Pensamos en voz alta, a obedecer hasta el final el propósito del plan de mi Padre, porque yo voy a tener que entregar mi vida también, ¿verdad? Y esta es una muerte cruenta, ¿no? Que decapiten a alguien y pase todo esto es realmente terrible. Ok, regresemos a la lectura de la segunda porción que es del versículo 13 al versículo 21. Vamos a poner esto un poco más grande, así creo yo, para que se pueda eh, leer lo mejor posible en su dispositivo. Regreso a leer otra vez la versión Reina Valera 1960. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí a una barca y fue a un lugar desierto y apartado. Ok. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es conocido popularmente como la alimentación de los 5.000. Más adelante, en un corto tiempo, vamos a ver un segundo milagro de provisión, así como este, solo que en esa oportunidad son 4.000. Aquí es una cosa importante mencionar, también en este y en el otro milagro, dice solo contando los hombres, aquí dice sin contar las mujeres y los niños. Así que hay dos narrativas de milagros de provisión sobrenatural en la vida de Jesús. Esta alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000. Y cuando lleguemos ahí vamos a hacer mención de diferencias de entre una y otra. Muy bien, vamos a nuestro pasaje paralelo. Vale la pena mencionar, bueno, recordar en este momento que el Evangelio de Mateo está organizado en bloques de enseñanza de Jesús y luego una pequeña sección de los milagros de Jesús, algunos. Luego otro gran bloque de enseñanza y otra porción narrativa de los milagros de Jesús. Ya hemos visto algunos ejemplos de las enseñanzas, por ejemplo, el sermón de la montaña, estas enseñanzas de las parábolas, y hemos visto también esas porciones en las cuales se narra milagros de Jesús. En este momento acabamos de terminar esa porción de las parábolas y ahorita Mateo está narrando de nuevo algunos hechos portentosos de Jesús porque a él le interesaba, ah, como buen judío, y que su versión del Evangelio está dirigida a los judíos, enseñar, porque la Biblia decía que Jesús era el Mesías, pero también demostrar por las obras de poder que Jesús básicamente era el que había de ser enviado. Ah, pero lo que iba a comentar es que esta narrativa de este milagro es uno de los pocos, y yo creo que es el único, que está ah, narrado por los 4 evangelistas. Recuerde que hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, que se parecen mucho. Sinopsis significa con la misma visión, que se parecen mucho, y esto es de que se parecen es porque la mayoría de estudiosos creen, yo personalmente también lo crea, aunque no me estoy incluyendo entre los estudiosos aún, pero creen que el primer evangelio que se escribió fue Marcos. De hecho, eso fue el primero que estudiamos aquí en Sola Escritura. Y que Mateo tomó como base el de Marcos, añadió otras cosas, ¿verdad? Y luego posteriormente Lucas escribe su evangelio. Él sí dice que él ha tenido a la vista otros escritos que otros de los discípulos han hecho y que los trata de poner en orden en una narrativa para un amigo que se llamaba Teófilo. O sea, por eso se llaman sinópticos, porque tienen mucho en común la narrativa y probablemente la base de eso fue Marcos. Ahora, el de Juan no toma en base ninguna de las narrativas anteriores, él hace su propia narrativa del Evangelio, pero llama la atención que este milagro sí está narrado por los 4 y los 4 añaden eh, diferentes facetas y diferentes aspectos que enriquecen la historia. Hoy probablemente no nos va a dar tiempo de leer comparado los 4, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer. De hecho, en la mayoría de ocasiones, voy a regresar a esta parte de acá, ¿sí? Lo voy a poner aquí un poco más grande. Dice alimentación de los 5.000,
Y aquí se narran los pasajes paralelos. Yo quiero animarle a que al terminar el estudio usted pueda dar una leidita a esto. Marcos 6, del 30 al 44, narra esto mismo. Lucas 9, del 10 al 17, narra la misma historia. Y como le dije, Juan, en este caso, del 1 al 6, del 1 al 14, narra el mismo milagro. Esta es una de las pocas ocasiones en que los cuatro evangelistas incluyen el mismo hecho en su narrativa de los evangelios. Ok, a ver, leamos un poquito y veamos qué podemos extraer acá de la sabiduría del Señor. Vamos a ver. Ok, dice que varias personas, multitudes, lo siguieron desde las ciudades. Eso eh, es algo que para este momento ya estaba pasando muy comúnmente. Se habían enterado que sanaba, se habían enterado que proveía. Algunos sí estaban realmente por aprender de él, no todos, porque en una oportunidad, cuando otra vez les vuelve a seguir, después de hacer el milagro este de la multiplicación, las multitudes lo... Dice Juan que la multitud lo querían hacer rey, ni modo, ¿verdad? Un rey que le da a uno de comer y que me sane que de gratis y todo, pues pareciera bueno, ¿no? Ah, dice que ya casi a cualquier lugar donde él llegaba se juntaba muchísima gente, su fama se había hecho, se había regado por toda la región. Entonces era, en algún momento dice también que ya no podía entrar en los poblados mayores, en las ciudades, sino que tenía que quedarse en las afueras porque grandes cantidades de personas lo seguían. Ahora, dice que eh, al salir de ahí, dice, y saliendo Jesús, ¿verdad? Vio una gran multitud y desembarcó y vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Para mucha de la narrativa que vamos a estar viendo tiene que ver con la región, las regiones de Galilea. Y eso, déjeme ver si está por acá, a ver si lo podemos ver aquí. Un momentito, por favor. No sé si este nos ayude, quizá un momentito, alrededor del mar o el lago de Galilea. Aquí hay una vista aérea que se muestra la orografía del lugar y se muestra justamente que todo eso está bajo el nivel del mar. Entonces, cuando dice y salió de esa ciudad y se fue en barco, es porque para atravesar de un lugar a otro era más fácil atravesar este lago, que tendría en algunas partes unas 5 millas, unos 8 kilómetros de ancho o también de largo, ¿verdad? No es muy grande. Entonces es lo que está diciendo en este momento que Jesús desembarcó, venía de una barca y vio tanta gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, ¿verdad? Ok, al atardecer de ese día se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado. En Reina Valera dice desierto, aquí no se está refiriendo a que sea desértico, o sea, que no crece ninguna planta ni nada, sino que era un lugar muy apartado, por eso dice desierto, ¿verdad? No viven personas por aquí cerca. Mejor despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer, ¿verdad? O sea, en esta ocasión no era que aquí fuera un desierto y entonces, porque más adelante dice que la gente se sentó sobre la hierba, o sea, que no era que no hubiera ninguna planta que creciera por ahí, ¿verdad? No dice en dónde estaba, pero aquí podemos ver algunas entre las diferentes comparaciones, ver que no era un lugar, no era el desierto, sino un lugar, como dice aquí, apartado o alejado. Lo tradujeron las versiones parafraseadas y eso nos da una mejor idea. Entonces sus discípulos dijeron, como es tanta gente y ya pasaron todo el día aquí oyéndote, ¿por qué no los despides para que vayan a algunos lugares y traten de comer? Ahora, lo que les dice Jesús es muy interesante. Dice, no tienen necesidad de irse.
denle ustedes mismos de comer. Yo hubiera querido ver la cara de los discípulos, porque eran grandes multitud de personas. Y, y alguien en otro de los evangelios dice, pero para conseguirle comida a toda esta gente nos alcanzaría cierta cantidad de dinero. Mencionan ahí cuánto, ¿verdad? Y, o sea, no se puede eso que estás diciendo, no tenemos ese dinero. ¿Verdad? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. En otra parte nos dice que estos 5 panes y 2 peces en otro de los evangelios eran propiedad original de un niño y el niño lo cede, lo dona. Imagínense eso, ¿verdad? Le habían enviado, como decimos en nuestro país, en Guatemala, su refacción, su merienda, dicen en otros países de Centroamérica. Refacción en otros países como Costa Rica significa un repuesto de un vehículo. Yo viví 2 años allá y cuando me decía, trajeron refacción, ¿cómo así, verdad? ¿Qué se refiere? Allá le llaman merienda. Entonces el niño llevaba una su merienda con unos 5 panes pequeños y 2 peces, ¿verdad? Dos pescados. Y ya habían investigado los discípulos y dijeron, pues solo esto tenemos. Bueno, tráiganlos acá, dijo Jesús. Desde aquí empieza no solo el milagro, sino una escuela de enseñanza para los discípulos. Ah, Jesús invirtió todos esos años no solo en enseñarse teóricamente a sus discípulos, sino que era una escuela práctica. Primero les enseño cómo se hace y luego los envío a ustedes a hacer, les doy retroalimentación de qué hicieron mal y luego otra vez ustedes ahora ya pueden hacerlo. Eso fue porque Jesús sabía que él no iba a estar todo el tiempo con ellos. En realidad solo estuvo cerca de 3 años con sus discípulos, ¿verdad? Entonces dice, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. En Marcos dice que la hierba era verde, que estaba verde, ¿verdad? Eh, Eso nos muestra que no es en la época seca también. El evento, cuando sucedió eso, no sabemos, pero podemos sacar ¿verdad? Algunos pensamientos, porque si estaba verde era muy probablemente la primavera o el tiempo en que llueve, ¿verdad? Se sentaron en grupos, dice Marcos, incluso dice de tantas personas, ¿verdad? De 10, de 50, de 100. Eh, y, y entonces dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Era una forma tradicional judía de dar gracias por los alimentos. De hecho, en algunas oportunidades repetían una oración ya establecida para dar gracias por los alimentos. Y luego dice que partió los panes. Aquí hay una cosa importante. Él partió los panes y luego se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Ahora piense por un momento. Dice que eran por lo menos 5.000 hombres. Estoy adelantando al último versículo. Sí, que el que leímos hoy, el 21, sin contar mujeres y niños. Entonces, muchos de los estudiosos piensan de que, ok, fácilmente también eran otras 5.000 mujeres y fácilmente también eran eh, otros, por lo menos 5.000 niños. O sea, eran por lo menos 15.000 personas. ¿Usted cree que Jesús partió 15.000 pedazos de pan? Hubieran pasado no sé cuánto tiempo y la gente aguantando hambre. No sé si usted a veces le ha tocado ir a un evento donde las personas que están encargadas del servicio de alimentación, y no estoy criticando, pero yo he estado en algunos eventos así, no son muy rápidos en el servicio y entonces se hace largo y largo y largo y largo y la hora que dijeron que íbamos a usar para almorzar en el evento y luego seguir se empieza a alargar porque no hay rapidez en el servicio. Entonces, ¿usted cree que Jesús partió 15.000 pedazos de pan? O como dice acá, lo partió los panes y luego se lo dio a sus discípulos y los discípulos se lo repartieron a la gente. Uno podría pensar también que hubo el milagro en las manos de Jesús, pero también de nuevo
en las manos de los discípulos cuando iban a repartirlo a la gente, seguía multiplicándose de tal manera que se cumple lo que a continuación dice, que todos comieron, esos por lo menos 15,000 personas, comieron hasta quedar satisfechos o saciados, hasta que quedaron llenos, dice en inglés, ¿verdad? Eh, Eso es comer en abundancia hasta quedar satisfechos. Ya no me cabe más, ¿verdad? No fue que un pedacito para cada uno porque no va a alcanzar, etcétera. Tampoco es como dicen algunos críticos. Ah, bueno, así como este niño dio sus 5 panes y 2 peces, las personas llevaban algo y comieron de eso. O sea, no están haciendo de menos el milagro de Jesús. Aquí no dice más que la investigación que habían hecho es que entre toda esta gran cantidad de gente solo habían 5 panes y 2 peces. Y entonces se lleva a cabo un milagro de multiplicación. Yo personalmente creo que hubo un doble milagro. Jesús partía y partía y partía pedazos y en las manos de los discípulos, al partirlo y darlo a la gente también, se seguía multiplicando. Eso es una convicción muy personal, pero he escuchado a otros que también piensan que de esta manera se llevó a cabo el milagro. Ok, ahora dice acá, importante, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que llevaron el trabajo de darle de comer a toda la gente, digámoslo así, el trabajo físico de llevar las porciones y todo esto? Básicamente los discípulos. Y dice acá, y los que comieron, no, perdón, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Qué casualidad, ¿no? Que son 12 discípulos y en esta ocasión sobran 12 canastas llenas. Yo creo que aquí hay un mensaje también de que cuando nosotros servimos al Señor, el Señor se encarga también de nuestras necesidades, Él sabe. Y entonces no tenemos que estar pensando, bueno, ¿y qué irá a pasar conmigo? ¿Verdad? Dios es fiel. Si le servimos fielmente, Él va a hacer que sobreabunde incluso para suplir nuestras necesidades como siervos del Señor. Ok, versículo 21, ah, y es el último que estudiaremos en esta ocasión. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí no hay un punto de menosprecio o de, eh, de hacer de menos a un grupo, ¿verdad? Simplemente era una forma muy fácil de los judíos de contar. ¿Y cuántas personas llegaron? Pues eran como tantos miles de hombres. En el otro milagro que está muy pronto en la lectura que seguiremos, también se menciona lo mismo, ¿verdad? Es otro evento y en ese evento dice, y los que comieron fueron como 4,000, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Así que no es un asunto de menosprecio, sino que es una costumbre de hacer un reporte de cuántas personas. Ya dijimos acá que fácilmente habían entonces ese día unas 15,000 personas. Es una estimación, obviamente, pero eh, es muy práctica, ¿verdad? Ese día estuvieron ahí muchas familias, así que para efectos de un estimado de cuántos comieron realmente ese día, de estos 5 panes y 2 peces, eh, llegaron a comer unas 15,000 personas y aquí eh, hay una cosa importante, dice que recogieron 12 canastas llenas. Y esto aquí no está hablando de, de un recipiente muy grande, ¿no? O sea, no está hablando recogieron 12 toneles. Estas eran las canastas o las cestas que comúnmente una familia tendría como para ir de compras o alguna cosa, ¿verdad? Por eso decía que muchos piensan que básicamente era un mensaje del Señor para los discípulos
y sus familias, ¿verdad? Entonces, este punto también es bien importante. Muy bien, hemos llegado al final de lo que nos hemos propuesto hoy. Les queremos recordar a los que han estado con nosotros y los que están esta semana por primera ocasión, que las grabaciones siempre se graban, permanecen en Facebook por un mes, luego Facebook las elimina como una política general, pero nosotros las resguardamos en nuestro canal de YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Así que todas las enseñanzas previas del Evangelio de Mateo, usted las puede repasar ahí en el YouTube de la iglesia. O aquí en el Facebook mientras estén todavía eh, publicadas, ya que como política Facebook todos los en vivo los desecha después de un mes. La otra semana vamos a estudiar la segunda parte. Lo hacemos así para no ir de carrera, no tenemos prisa y poder realmente hurgar en el texto, sacar sabiduría, comparar en algunas oportunidades con diferentes narrativas de los otros evangelios o comparar las versiones como lo estamos haciendo. Queremos agradecer hoy a algunas personas que han estado con nosotros, a Christopher Alexander Acevedo y su mamá, Silvita Acevedo. Gracias por estar semanalmente acá. Gracias por el saludo también. Saludamos también a Daniel y Karen Argueta, que estuvieron viendo el estudio de hoy. Si ustedes no han visto los anteriores, como les dije, los invito a ver el YouTube de la iglesia. A Mimi Aragón, que también se conecta con nosotros semanalmente. A Wendy Lorena Hernández. Ah, gracias por estar acá semanalmente. Y también en el Zoom estuvo conectado hoy, porque esto lo transmitimos desde el Zoom, nuestra hermana Berta Barrera, Chusita, como cariñosamente le decimos. Les invitamos para el estudio de la otra semana, no se lo pierdan, la segunda parte del capítulo 14. Mientras tanto, les animo a que lo puedan leer por ustedes mismos y a pues, saber de qué vamos a continuar la lectura y si tiene algunas inquietudes por ahí personales o algunas cosas que Dios le está mostrando, siempre tome nota, ya que de esa manera todos vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que vamos a terminar esta noche la transmisión. Bendiciones, si el Señor lo permite. Nos veremos el siguiente miércoles en Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Terminamos nuestra transmisión del día de hoy.